a otros lugares, ¿no? Y me parece muy importante que queden, pues, expuestas, ¿no? Todas estas cosas que suceden en Fábrica Social. Hablábamos también de ti, de tu abuela, de todo el tiempo que tuvo que pasar para que tú comprendieras que tu abuela en realidad fuera de tu perspectiva era vista como una mujer sin muchas posibilidades porque era indígena. Eso es algo muy similar, ¿no? a la historia que yo tuve con mi propia abuela, ¿no? La mamá de mi mamá era una mujer que también no hablaba español casi, hablaba un español así de verdad, porque lo aprendió de chiripa. Y se vestía de náhuatl y se vestía de huipil y andaba con sus trenzas y con sus listones y justo, ¿no? Como que para mí nunca fue una persona que vivía en ninguna desventaja, porque ella aparte era una gran comerciante, entonces pues yo no la veía muy en desventaja de nada. Y fue mucho tiempo después cuando mis papás me traen a la ciudad y entonces lamentablemente la SEP me comparte la sabiduría de sus libros y me doy cuenta que en realidad, mi realidad era una realidad de libro de la SEP donde hablaban de todas las tristezas de la vida rural, ¿no? Y entonces fue ahí cuando yo me empecé a dar cuenta que algo estaba pasando y no, o sea, eso que yo veía como normal y apreciaba tanto, en otros mundos era una cosa muy rara y muy triste. Entonces, pues me siento bastante identificada contigo por eso. Es un tema de representación. Creo que esto es bien importante, ¿no? Y es bien interesante porque creo que al final del día, pues sí, la historia es un poco de quien la escribe, ¿sabes? Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me gustó, recuerdo cuando estuve en Chiapas haciendo trabajo de campo y eso, de la Escuela Intercultural Rural, es que ellos tenían como sus libros de historia, eran unos libros que ellos iban rellenando, preguntándole a su gente, ¿no? Porque al final, uno de los grandes problemas, me parece, y que sí es un tema muy de colonialismo interno, es que nosotros aprendemos la historia que nos cuentan sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, qué diferente sería la historia si fuera contada por cada comunidad, ¿no? Qué diferente es la historia, ¿no? Y al final la historia también son como proyectores de luz que se ponen en ciertos sucesos, ¿no? Y entonces, dentro de todos esos sucesos, pues hay unos que se quedan en la oscuridad y otros que tienen triple reflector y otros que medio se alumbran, pero la realidad es que la historia es algo mucho más complejo que eso. Es por eso que a mí me parece muy importante el quitar los reflectores sobre la palabra pobreza, sobre la palabra, ¿sabes? Que no significa quitarlos sobre el tema de desigualdad, ojo, ¿eh? O sea, no estoy hablando aquí de decir, no, es que todos somos igual. No, claro que no, ¿no? O sea, hay un tema de desigualdad en este país, hay una asimetría en lo que alguien puede hacer, alguien en una comunidad puede hacer con el que alguien que nació en una ciudad puede hacer. Y ojo, también dentro de la ciudad hay mucha desigualdad, ¿no? Evidentemente vivimos en una sociedad muy desigual. Pero sí pienso que hay una diferencia muy grande en el centrar tu historia en el tema de desigualdad y el centrarlo en el tema, porque ahí hay una cosa súper interesante y que es como una de las cosas que más me fascina a mí de las mujeres artesanas. Las mujeres artesanas son mujeres que logran, que llegan a ser lo que son gracias a un tema de vulnerabilidad. O sea, muchas mujeres con las que yo trabajo son mujeres viudas, son mujeres que sus esposos se fueron y no regresaron. O sea, hay un tema en el ser humano y en las mujeres que cuando tienes vulnerabilidad y te concentras, puedes lograr, o sea, ¿cómo logras a partir de de este estado de vulnerabilidad y de fragilidad sacar como toda esa inteligencia, todo? O sea, a mí me impresiona muchísimo lo que las mujeres indígenas han logrado en el textil, a pesar de las condiciones en las que muchas han estado, ¿eh? Entonces, creo que hay una diferencia muy grande en cuando cuentas la historia a partir de la pobreza, a cuando la cuentas a partir de las fortalezas y de cómo estas mujeres han logrado
desarrollar y han logrado hacer todo lo que han hecho. O sea, México tiene el textil que tiene gracias a esas mujeres, ¿no? Y a pesar ¿Sabes qué? de todo lo que han hecho contra ellas. Entonces, a mí eso es lo que me parece súper interesante, como este tema de cómo sacas algo bueno de la desventaja, ¿sabes? O sea, como... Es bien importante, porque tenemos muy asociada la pobreza económica con la pobreza de autoestima. Y ojo, son dos cosas muy diferentes y eso se puede ver a través del textil que las mujeres utilizan en sus propias comunidades. Cuando hay una pobreza de dinero, pues es evidente, ¿no? O sea, tu alrededor es evidente, tu realidad es distinta. Sin embargo, cuando dentro de una mujer existe el poder de saber ser capaz de crear, o sea, de unos hilitos hacer una tela que no solo es una tela que te protege, sino es la tela que tú prefieres, o sea, que tiene los dibujos que tú prefieres, ¿no? Y que hablan de lo que tú quieres, es una cosa muy diferente. Y creo que ahí hay un elemento súper importante que habla sobre la dignidad y sobre la identidad, ¿no? Para mí, por ejemplo, la lengua, el hecho de que te arranquen de la lengua a la que perteneces, de que te arranquen de la indumentaria con la que te identificas, eso es una pobreza súper peligrosa, ¿no? Incluso más peligrosa que la pobreza económica, porque entonces pierdes como la esencia, ¿no? Que te han transmitido. Y yo lo pienso un poco así, pensándolo en mí y en otras mujeres cuchitecas que de pronto hemos tenido una ruptura muy fuerte. Pues en mi generación nos tocó por el TLC, un poco antes por la SEP, ¿no? Que llegó con esta idea de que todos teníamos que hablar español y teníamos que ir de uniforme. Y entonces muchas poblaciones, al perder su lengua y al perder su indumentaria, pierden muchísima dignidad, mucha comprensión del valor propio, mucha autoestima, ¿no? Y entonces se refleja también en pobreza económica, que no es lo mismo ser pobre de dinero que ser pobre de, a lo mejor, identidad, ¿no? Pongámoslo así por decir, o mencionar algo. Son dos cosas muy diferentes. Pues eso es justo todo el tema, Manuela. Siento que en la medida en que nosotros permitimos que el Estado o el discurso hegemónico nos represente y dejamos de tener voz y dejamos de tener injerencia en nuestras propias representaciones, es cuando más perdemos, ¿no? Porque yo pienso que el tema de la pobreza económica, si bien es muy importante y lo estamos viendo y lo vivimos en este país constantemente, creo que el tema de la representación y el tema de eso, de que nos han contado una historia sobre nosotros mismos en la que nosotros no podemos... porque nos han vendido todo el tiempo que las diferencias culturales, las diferencias lingüísticas son equivalentes a las desigualdades, ¿sabes? Claro. Entonces hemos normalizado eso, hemos normalizado que la gente que habla otro idioma, que la gente que usa otra indumentaria o sea, tiene que ser desigual, es pobre, ¿no? Y eso claro. Es lo que creo que tenemos que estar combatiendo, como ese discurso hegemónico, esas representaciones. Creo que en la medida en la que nosotros podamos ir insertando al discurso hegemónico, al ideario público, ¿sabes? El que no es cierto, o sea, que una mujer indígena que empezó a tejer a los 13 años es una doctora en telar, es una experta en iconografía y que conoce 8 o 10 técnicas distintas y que además tiñe con tintes naturales. Creo que en la medida en que nosotros insertamos esas imágenes en el ideario, en la ideología pública y en el discurso hegemónico, creo que eso va a ir cambiando. O sea, tenemos que dejar, desde mi punto de vista, de repetir este discurso de que los artesanos para recibir apoyos del FONART necesitan vivir en pobreza. ¿Sí me explico? O claro. Que los artesanos son pobres per se, porque eso no es cierto y es súper nocivo al final para el gremio artesanal, me parece. Mira, aquí nos pusieron
regresen al tema de la propiedad intelectual, porfa, estaba diciendo cosas muy chidas. Bueno. No, lo que yo les estaba diciendo a los diseñadores, a mí muchos diseñadores me preguntan, es que ¿cómo haces para que no te copien? Ya sé, yo no creo tanto en... Digo, es muy frustrante, sí, cuando tú desarrollas toda una colección porque es mucho trabajo y de repente pues todo el mundo la empieza a vender igual, pero sí creo que hay alternativas, ¿no? Creo que, por ejemplo, nosotros como trabajamos con muchos grupos es que diseñamos 2 colecciones, una para el mercado local y otra para fábrica social, por ejemplo, ¿no? Se van a comercializar ahí, ¿no? Entonces, también como diseñadores tenemos que dejar de ser tan mezquinos con el diseño. O sea, siento que hay que aprender a dejar ir, ¿sabes? O sea, como saber que el diseño, que tiene que haber como un... O sea, que el diseño también es algo muy efímero y es algo que alguien usa en un tiempo y después va a pasar a otras manos y a otras manos. Porque al final el diseño está inmerso en el mundo de las ideas y tú no puedes frenar el mundo de las ideas, no hay manera, ¿no? Entonces, si bien creo en señalar a la gente que se la pasa plagiando, porque sí creo que son es que creo que son 2 cosas, ¿no? Una cosa es los plagios, digamos, de diseñador a diseñador. Claro. Y otra cosa es el coletazo que deja tu diseño en las comunidades. Sí, y otra cosa es la apropiación cultural también, ¿no? Exacto, creo que hay dimensiones, porque yo creo que con el diseño pasa un poco lo que pasa con la discriminación, ¿no? O sea, si bien creo que la discriminación no puede ser inversa, porque creo que en el tema de la discriminación tiene que haber un factor necesariamente de asimetría de poder. Uh-huh. O sea, es decir, alguien que está en desventaja no me puede discriminar a mí que estoy en ventaja porque yo estoy en ventaja, ¿sí me explicó? Claro. Creo que pasa un poco lo mismo con el diseño. Creo que en la medida en que alguien que está en una asimetría de poder en desventaja, creo que tiene, o sea, y eso va para la apropiación cultural. O sea, creo que, por ejemplo, una gran marca que copia un textil tradicional está haciendo una apropiación cultural porque justo tiene un poder como mucho mayor, tanto de difusión, o sea, ¿por qué? Porque es mucho más probable que el textil de Tlawi lo identifiquen, o sea, un usuario cualquiera en el mundo como algo de Isabel Nagán, ¿sí me explico? Que de Tlawi. Entonces, desde ahí estás hablando de asimetrías muy distintas, en donde la ética del diseñador sí tiene un peso muy grande. A que, por ejemplo, si un artesano copia una prenda en el patronaje de Zara, o sea, ¿sabes? Eso yo no lo consideraría como un plagio, sino es una experimentación, porque el artesano tampoco va a ser miel, ni es que Zara va a perder su diseño. ¿Sí me explico? O sea, creo que tenemos que ser también consistentes con esos discursos, ¿no? Y a mí para nada me gustaría que mi discurso se tomara como que creo que no hay desigualdad, porque en absoluto va por ahí, ¿no? Simplemente creo que tenemos que empezar a representar de diferente manera el textil tradicional y a los artesanos, a las artesanas. Y aparte, esto que mencionas del caso de la blusa de Isabel Marant, tiene un segundo componente, y es que se mandaron a hacer un montón de blusas de los cuales la comunidad pues no participó de ninguna manera y no hubo un derrame económico hacia ellos, ¿no? Entonces, por más que pensemos que no está bien perpetuar el capitalismo, bueno, es la cápsula en la que vivimos, ¿no? Y pues es importante tomar en cuenta que no solo fue así que se tomó un diseño, que ojo, tampoco es un diseño ancestral porque es un diseño que está hecho con la máquina de pedal, ¿no? Pero es un diseño de la comunidad, ¿no? Y entonces esta comunidad pues, no se vio beneficiada en nada. ¿Por qué? Porque ahora para la gente que a lo mejor no vive en México, pues esa blusa es una blusa de esta mujer, y los artesanos que la hicieron pues no ganaron los artesanos dueños de esta blusa pues no ganaron ni un peso, y por el contrario es un que se fue a reproducir a la India, por ejemplo. Y otra cosa bien interesante de ser qué tanto gustó ese modelo en la India, ¿no? Y me encantaría poder ver
en las maquilas, ¿quién usa esa blusa, no? Como, ¿sabes? Me voy a hacer una blusa igual a esa y sería rarísimo. Es que el tema de los derechos de autor y eso tiene que ver con eso, es que sí, está dentro del mundo de las ideas, ¿no? Entonces a mí lo que me parece muy repugnante es cuando una gran marca que tiene que tiene todo para hacer cosas, o sea, tiene todos los recursos económicos y está copiando a alguien que está en tanta desventaja y no a nivel creativo, a nivel económico y de difusión y de eso me parece repugnante, la verdad, es como, y me parece muy distinto a lo otro, te digo, porque lo otro es simplemente una experimentación ¿no? Y al final del día, pues sí creo que se vuelve en esta otra vez, en generar que estas asimetrías se vayan haciendo cada vez más grandes, ¿no? Entonces, no sé. Pues está súper interesante. La verdad es que esta cuestión de la propiedad intelectual la vemos también desde un punto muy personal, ¿no? Y no tanto como una cuestión comunitaria, ¿no? Y eso es súper importante. En las comunidades todos los diseños pues casi que le pertenecen a todo el mundo, ¿no? Ejemplo, en Miguel Covarrubias, en su libro de México Sur, habla de cómo el estilo, el diseño de un cierto patrón de cadenilla que se llama Jaibera, se hizo en Juchitán. Sin embargo, gustó tanto que el resto de los pueblos lo empezaron a usar, ¿no? ¿Quién en Juchitán lo hizo? Pues quién sabe, o sea, se sabe que es de Juchitán, o sea, es del pueblo completo, no de la señora bordadora fulana, ¿no? Y eventualmente esta cadenilla empezó a ser una cadenilla que se usaba por gente que tenía mucho dinero, porque es una cadenilla que requiere un montón de hilo y un montón de trabajo, y pues ahora lo usa, o sea, es súper famosa, ¿no? Claro. Entonces es un diseño con otras concepciones muy diferentes que el diseño del me pertenece a mí porque yo lo inventé, ¿no? O sea, no. Pero volvemos a lo mismo, Manuela, ahí está como todo el tema. Lo importante es el hacer, más que, o sea, el producto final es un pretexto para seguir haciendo, porque al final la manera como nosotros hacemos es la manera en la que, o sea, el cómo hacemos configura todo el cómo vivimos, ¿sabes? O sea, en la medida en que nosotros podemos definir cómo queremos hacer, vamos a definir cómo vamos a vivir, ¿sabes? Lo que es muy triste es que se nos imponga cómo tenemos que hacer, porque eso determina necesariamente cómo tenemos que vivir. Fábrica social viene de ahí, ¿no? El nombre, de cómo cuando estamos fabricando materialmente, estamos fabricando socialmente. O sea, claro. no es lo social, lo económico es necesariamente social y viceversa, no se puede separar, ¿no? Es como lo teórico de lo práctico, no hay una separación, esa separación es totalmente artificial. Entonces creo que tenemos que plantear desde ahí también como consumidores, cómo al consumir algo, ¿cómo se está haciendo? ¿Está beneficiando a alguien como se está haciendo o lo está haciendo mierda? Porque a veces también compramos cosas muy baratas, pero no nos estamos dando cuenta que lo que nosotros no estamos pagando lo está pagando alguien más, claro. En India o en China o en donde tú quieras. Sí. Pero es esta eterna discusión de cómo hacer la organización de la producción implica organización social, implica relaciones sociales, siempre, no hay manera, ¿no? Que es lo que platicábamos muy al principio, ¿no? O sea, el diseño es social. Claro. Es parte de ser un movimiento social y eventualmente se vuelve una marca, una tienda de ropa, ¿no? O sea, es al revés de como lo percibimos generalmente, claro, con las marcas, ¿no? Sí, todo es político. Vivimos en una sociedad en donde todo es político y producir materialmente siempre va a ser político, siempre. Entonces yo lo único que quizás cerraría diciendo eso, ¿no? Asumamos eso, hagámonos responsables y diseñadores adopten su agenda, sean transparentes con su agenda. Si su agenda es hacer dinero, está perfecto, pero sean transparentes con su cliente. Si su agenda es, no sé, pero sean conscientes de que tienen que tener una agenda, porque si no es muy difícil como ser consistente con el trabajo y ¿no? Entonces creo que es eso, es como dejemos de pensar que el diseño es una cosa superficial, porque es todo menos superficial.
Dulce para dirección de Fonart. Qué susto, ¿no? Ay, bueno, ese es otro tema. Oye, Dulce, pues para cerrar, qué mensaje te gustaría darle a todas las personas que han venido a escuchar esta plática? A mí me gustaría mencionar que Fábrica Social tiene descuento y pues tiene cosas muy bonitas, así que si quieren ir a darse una vuelta, aunque sea para ver, pues no duden en hacerlo, conozcan un poquito más de cerca la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg. O sea, todo lo que ustedes van a ver en Fábrica Social, si no vinieron en la hora anterior, pueden escuchar perfectamente bien de qué se trata y de qué nos hablan esos diseños que tienen ahorita 30% de descuento. Me parece súper importante ver estas caras y todas las componentes de Fábrica Social que son atípicas en realidad. Entonces, sí. ¿Qué mensaje, Dulce, para cerrar? Quizá, bueno, primero que sí, las invito a la página y a la tienda en línea, ¿no? Que es fabricasocial.org o fabricasocial.mx, y que piensen, o sea, eso quizá, ¿no? Como esta reflexión de pensar en cómo las representaciones no son absolutas, ¿no? Y como siempre dar como esta oportunidad a que se nos cuelen ciertas representaciones que a veces nos chocan, pero que son así, ¿no? Y eso por un lado, y bueno, el otro es eso, ¿no? Que a partir de esta crisis y de estos momentos en donde tenemos que estar encerrados y tenemos que, pues, los aprovechemos para reflexionar y pensar en cómo vamos a construir a partir de aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ser más resistentes, para tener como lazos más fuertes que nos ayuden ante estas cosas, ¿no? Porque creo que lo que va a empezar a pasar en México, o sea, creo que en México apenas está empezando y creo que se vienen cosas más difíciles y más duras. Entonces empecemos todos desde donde estamos a pensar qué vamos a hacer para apoyarnos y para... Claro, y sobre todo qué cosa vamos a financiar, ¿no? Exacto. Uno cuando compra algo está financiando. ¿Qué quieres financiar? Y también pensar desde salirnos también un poco del esquema de consumidor, ¿no? Sí, y también pensar, a ver, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿puedo regalar trabajo? ¿Puedo dar un desayuno a alguien? ¿Puedo salir a la calle y ayudar? ¿Sí me explico? O sea, hay como tanto dinero que nunca ni siquiera nos planteamos. Entonces creo que estos momentos en donde estamos todos encerrados, podemos usar un poco el tiempo para pensar en cómo vamos a reaccionar ante lo que se viene, ¿no? Y creo que la reacción no tiene que ser estar peleando en Twitter, honestamente. Creo que la reacción tiene que ser pensar en nuestra cuadra, ¿no? ¿Quién está en nuestra cuadra que pueda necesitar algo, ¿no? O pensar en nuestro grupo de amigos, quién puede necesitar algo, quién puede estar muy solo, quién está enfermo, quién está lejos de su familia, Y creo que a partir de ahí podemos hacer mucho más que estar dando nuestra opinión sobre el manejo del virus en México, de lo que sea. Honestamente, sí lo creo. Claro, sí, tienes toda la razón. Entonces, eso sería como lo que se me ocurre, ¿no? Como pensar... ¿Hay alguna persona de la tercera edad a la que le podamos llevar la comida un día? ¿No? O no sé, no lo sé, pero son como ideas, ¿no? que podemos tener, ¿no? Sí. Y además también creo que es un buen momento para conocernos. Me ponen pan para los cuates. Pan para los cuates. Ah, sí, claro. Porque también, claro, comercial número 2. Dulce no solo se dedica al diseño, no solo se dedica a la economía solidaria, no solo se dedica al mundo del textil, también es panadera y tiene una panadería deliciosísima en la colonia Narvarte. Entonces, si pueden darse una vuelta a Buen Día Pan y Café, van a encontrar cosas súper ricas, aunque creo que ahorita ya nada más es a domicilio, ¿no? Ya no está abierto. También nos pueden hacer pedidos, ¿no? Pero en la página de Buen Día pueden encontrar ahí los datos. Y sí, justo, se trata de hacer comunidad, de aprovechar esto. Así es. No solo para asustarnos, sino también para pensar en cómo vamos a hacer comunidad y cómo vamos a... Y para ser más conscientes de nuestros actos, ¿no? Ahorita cada acción que nosotros hacemos... suena muchísimo más que cuando empezó la cuarentena, ¿no? Claro. Si voy a comprar, ¿dónde voy a comprar? ¿A quién le voy a dar mi dinero? ¿Qué negocio estoy ayudando, financiando, no?
si voy a sacar mi basura, cómo voy a hacer para que si yo estoy enfermo no se contagie el de afuera, o si el de afuera no sé qué, no me contagie a mí. O sea, como cada paso que damos son pasos muchísimo más pensados, y creo que eso es una cosa que nos trajo el virus, ¿no? Como reflexiona qué cosa estás haciendo y cómo le estás haciendo, ¿no? Claro. Y creo que eso se aplica siempre, ¿no? Yo en lo personal pienso que nuestras acciones, y sobre todo las de el consumo de ropa, que es tan polémico y tan peligroso, podría decirlo, ¿no? Siempre hay que hacerlo con mucho seso. O sea, ¿a quién voy a comprarle? ¿Qué cosa estoy procurando? ¿Estoy procurando la maquila? ¿O estoy procurando que mi dinero se reparta en diferentes mujeres que están haciendo un proyecto que está súper interesante? Entonces, creo que esos pasos ahorita, sobre todo, pues son súper importantes. ¿Cómo se llama tu cafetería? Se llama Buen Día Pan y Café. Ahorita la ponemos. Está en Instagram y todo, si lo quieren buscar. Ahorita la compartimos en las redes. Pues bueno, querida Dulce, te agradezco un montón que hayas aceptado platicar con nosotros sobre Fábrica Social, sobre economía solidaria, sobre todos estos temas que hemos tocado. Creo que hacía muchísima falta tener la óptica y pues de una persona que justo no vive entre dos mundos. Sí, no, muchas gracias por la invitación, Manuel. La verdad es que no hay tantas oportunidades de profundizar en ciertas cosas que nos parecen importantes, ¿no? Pero ojalá y haya más espacios, ¿no? No, claro, por supuesto. Estoy felices de haber estado, y gracias a todos los que se conectaron. Que fueron muchísimos, qué bárbaro. Me da muchísimo gusto que haya este entusiasmo por escuchar. Pues en el mundo del textil todavía hay tantas cosas que se tienen que decir, tantas, ¿no? Fuera de las capillas hay tanto por detrás, tantos colores que explorar, y o sea, hay muchísima información, y pues que esta cuarentena sirva para generar ese conocimiento y tratar de resolver algunas dudas, ¿no? O sea, no todas, pero pues las que se puedan. Claro. Pues es que existe. Bueno, pues muchísimas gracias, Manu. A ti, te mando un beso enorme. Igual. Besos. Y a Matías también. Sí, al Manuel también. Sale. Bye. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Creo que es de los días que más personas han estado aquí escuchando lo que Dulce tenía para nosotros. A mí en especial me pareció muy importante y muy emocionante ver cómo Fábrica Social no es nada más esta marca de ropa, sino es el final de un proceso de diseño solidario, de capacitaciones, que esta palabra, lo repito, aunque de pronto suena muy mal aplicada a las comunidades de artesanos, las capacitaciones siempre son muy, muy, muy importantes en la vida de todos los humanos. Es tonto pensar que la gente, que los humanos puedan llevar y puedan subir escalones personales sin capacitarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, necesitaría una buena capacitación de Excel, porque soy una bruta, pero me parece muy, muy interesante todas las cosas que nos ha contado Dulce sobre su percepción de las artesanas, la cual yo comparto muchísimo, y sobre todo, pues es increíble saber que existen proyectos que tienen unos intereses más despegados, que es solo generar ganancias a través de devolver a las artesanas una especie de maquila. Entonces, les agradezco muchísimo. Si tienen más dudas, no duden en enviarlas por mensaje. Yo, pues feliz, les voy a estar contestando o conectando con las personas con las que hemos platicado. Les cuento de una vez que el día de mañana vamos a tener a las 11 de la mañana como invitado a Héctor Meneses, que es director del Museo Textil. Para mí, pues es una persona indispensable en todas estas pláticas sobre textiles. El Museo Textil de Oaxaca se ha vuelto un referente
en el universo del textil. Oaxaca siempre ha sido un lugar de gran ebullición de técnicas, sin embargo, con la llegada del Museo Textil, pues podemos ver que se volvió, o sea, era lo que faltaba, ¿no? Entonces vamos a escuchar de qué se trata el Museo Textil, cuáles son sus planes, qué cosas esperaban, y pues espero que puedan estar conmigo mañana a las 11, y mañana también a las 4 de la tarde voy a cambiar el gráfico que hice porque se me fue. Yo sigo viviendo en marzo, pero ya es abril. Por la tarde vamos a estar con Miguel Ángel Sosme. Miguel Ángel Sosme es el gestor del proyecto de la Sierra de Zongolica. Tiene un libro que se llama, aquí está, es más. Tejedoras de Esperanza, si lo quieren ir buscando, leyendo, echándole un ojo, si tienen dudas sobre él, pues también bienvenidísimos. Entonces nos vemos el día de mañana y les agradezco mucho su atención y su tiempo para estar conmigo. Y gracias a ti, Dulce, que ya te vi ahí también. Chao.